Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrantará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. No dejamos los seres humanos de admirarnos de cómo puede haber tanto mal en el mundo. Y no nos lo explicamos normalmente, porque siempre echamos la culpa de todos los males a los demás. Nunca vemos el mal en nuestro propio corazón. Así lo comprenderíamos si lo aceptáramos, que somos débiles.
Jesús, en una parábola que contó en una ocasión, nos dio la explicación. El hombre que tenía un campo y vino un criado a decirle: Señor, está brotando cizaña. ¿Has sembrado tú eso? No, yo no he sido, ha sido el enemigo. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, esperad a que llegue la siega y entonces separaréis el trigo de la cizaña se echará al fuego y el trigo lo recogeréis en los graneros. Nos está diciendo que en nuestro corazón, el corazón de cada ser humano, llegan dos clases de semillas: la que Dios siembra, que es semilla de bondad, de bien, y la que siembra el enemigo, el diablo, que es el mal. Y depende de a qué semilla demos más acogida, cuál cultivemos con mayor fervor, preponderará una u otra. Siempre va a haber algo de cizaña en el corazón de aquel en quien abunda la bondad, de la misma manera que aquel en cuyo corazón abunda la cizaña, siempre habrá también algo de bondad, de la semilla que Dios ha sembrado. Pero no es aquí, en este momento, en la historia, el momento de la siega. No es aquí, no es ahora. Hay que dejar que crezcan juntos, porque siempre nos da el Señor oportunidad de cambiar. Justamente a eso nos está llamando ahora en la Cuaresma, a tratar de enderezar nuestros pasos para dejar que sea el bien el que tenga preponderancia en nuestro corazón. Pero digamos que en la primera lectura que hemos escuchado, en el libro de la sabiduría, se plantea todavía dentro de este problema general uno más concreto, y es el del reproche que se le hace o la lucha que se realiza contra el justo, contra el que precisamente deja crecer en su corazón más la bondad que la malicia. Todos los de alrededor se vuelven contra él, lo describe de manera muy gráfica el libro de la sabiduría y nos da una respuesta. ¿Por qué ocurre eso? Y la respuesta es esta: el justo nos resulta fastidioso. Nos resulta fastidioso porque nos reprocha las faltas contra la ley, nos reprocha la educación que hemos recibido, presume de conocer a Dios, su vida es un reproche contra nuestros criterios y su sola presencia nos resulta insoportable. Y entonces viene el acechemos contra él, vamos a eliminarlo. Es la única solución que se les ocurre. A nadie, por lo visto, se le ocurre pensar pues que ese justo es el que tiene razón y que son los demás los que deberían cambiar y hacerse también ellos justos. No están dispuestos a cambiar y por eso les molesta tanto la presencia del justo. Esto es lo que nos explica la inquina inmensa que se desarrolló contra Jesús. No en los primeros momentos, cuando Jesús fundamentalmente anunciaba la cercanía del reino de Dios, invitando a la conversión, cuando curaba a tantos enfermos, eso les gustaba a la gente. Pero cuando ya, después del Sermón del Monte, comienzan las exigencias, el que quiera seguirme, cuando nos descubre la profundidad de los mandamientos de la ley de Dios, habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo, y eleva el listón de la bondad mucho más todavía, entonces ya empieza a resultar molesto, porque ya no nos deja estar en paz con nuestro modo de vida. Nos está revolviendo el corazón diciéndonos que no podemos seguir igual, que hay que cambiar. Y entonces comienza a revolverse los corazones contra él y poco a poco el clima y el ambiente se va haciendo más y más tenso hasta que llega el momento de acechar al justo para acabar con él, para quitarlo de en medio.
Esto es lo que nos explica el odio, la inquina que ha habido contra Cristo desde que comenzó su ministerio hasta nuestros días, porque hoy también hay ese odio. Si no creen en él, si piensan que fue un personaje de la historia que vivió y murió y se acabó, no sé yo por qué tendrían que tener tanto problema con alguien de hace 21 siglos. Pues no, ese odio sigue vivo. ¿Por qué? Pues porque sigue resultando un reproche contra los criterios que se tienen en tantas ocasiones, que responden a la comodidad, al no querer cambiar, al no querer hacer el bien, a tener unos criterios regidos por el egoísmo. Cristo está poniendo siempre de manifiesto ese egoísmo, está poniendo de manifiesto la rebelión contra Dios y contra lo que Dios nos enseña. Está poniendo de manifiesto que no creen en la recompensa que Dios prepara para quienes se dejan conducir por Él. Y ya Jesús nos anunció que si a Él lo habían perseguido, también a los discípulos lo perseguirían. Y es que sigue siendo la misma razón por la que la Iglesia de Jesucristo sigue despertando antipatías en nuestro tiempo. ¿Porque somos peores que los demás? Hombre, buenos, por desgracia, no podemos decir que seamos todos ni santos en absoluto, no lo somos. Pero más malos que los demás, no, tampoco. Ciertamente hay pecado en nuestra vida, y pecados graves, por los que tenemos siempre que pedir perdón y arrepentirnos, y por supuesto cambiar. Pero lo que más molesta no es eso. Lo que más molesta es que seguimos manteniendo como inmutables los principios de Jesús, porque siguen constituyendo para nuestro mundo de hoy, como para el de entonces, una acusación tácita, porque se siguen manteniendo unos criterios que no son ya los que adopta nuestro mundo, que ha dado la espalda a Cristo y a su Evangelio. Somos para ellos como una espina que está haciendo daño, y por eso no gusta, no se quiere. Nosotros estamos llamados a seguir fielmente a Jesús y por lo tanto a mantener el testimonio de lo que Él ha dicho, porque su palabra, a pesar de que pueda resultar en momentos dolorosa o molesta, es palabra de salvación. Es la palabra que dirige el médico. Jesús mismo, si comparó a los médicos, no ha venido Él a sanar a los justos, sino a los pecadores, de la misma manera que el médico atiende a los que están enfermos. Pues así, de esa manera, Él ha venido a poner esa palabra que no nos gusta mucho, pero que nos sana, porque nos muestra dónde está el mal y nos muestra cuál es la curación. Y por eso quienes reaccionan con fe ante la palabra de Jesús, reaccionan de la manera adecuada, como el enfermo ante el médico que le propone un tratamiento para poder curarse. Reconocer que se está enfermo es el primer paso. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos salvación es el primer paso hacia la salvación. Recogiendo y acogiendo con fe lo que Jesús nos dice, lo que Jesús nos propone, es lo que nos puede conducir a una salvación auténtica. Aunque puedan seguirnos acusando de molestos, de antipáticos, de no modernos, de no ir con nuestros tiempos, todo eso da igual, porque nosotros estamos mirando hacia el final de la historia, hacia la meta última, porque no nos vamos a quedar aquí en este mundo ninguno, nadie. Y todos llegaremos a ese final de nuestra meta, donde nos están esperando los brazos de Dios, para acogernos y abrazarnos si nos dejamos, o para, con dolor, rechazar nuestra presencia
porque no nos hemos dejado convertir. Así pues, de nuevo y una vez más, ante la presencia del mal, aprendamos como Jesús a aceptar nuestro destino, la salvación, los sufrimientos que nos supongan la fidelidad al Señor, y pidiéndole que nos dé fuerzas para que le sigamos por el camino de la cruz para poder llegar con Él a la gloria de la resurrección.